Muy buenas tardes a todos, este servidor el Cayman, como siempre, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en el área de Puerto Rico o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos viendo, ni sé cómo explicarlo, cuando los fans atacan, cuando los fanáticos atacan, historias de la era de los territorios donde los fanáticos se vivieron la película y atacaron a luchadores, algunos con consecuencias bastante increíbles. Así que ese es el tema de este podcast. Pero antes de comenzar, queremos, como siempre, agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share el podcast, entre ellas la empresa número 1 de Florida, Pride of Wrestling, que tendrán a los Colón, sí, a Eddie y Orlando Colón luchando para su próxima cartelera. Chequense en su página, ahí en Facebook, Instagram, YouTube, donde quieren encontrarlo, ahí van a encontrarlo. Historias del puro de mi hermano Jesús Sala, que se ha tirado un par de jonrones la última semana en Guerrilla Wrestling de mi amigo y hermano José Flores, forjados en el deporte. Fiebre Wrestling de Frank Vélez. Pico Review, la página fanáticos de la lucha libre old school, La Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling Puerto Rico Forum, Legacy Wrestling, como lo haría él y yo, Collection Spot de Rigo Ventura, Wrestling Empire y todas las demás páginas, ¿verdad? Que de alguna manera u otra le han dado patrocinio a este podcast. Antes de comenzar, también quiero pedirle disculpas a todos ustedes porque la semana pasada no tuve un episodio, así que lamento mucho no poder hacerlo. Yo trabajo en una firma de arquitectura y casi siempre durante los meses de abril a septiembre es el periodo más ocupado de mi trabajo. Cuando hablo de ocupado, ahorita mismo tenemos 3 proyectos, incluyendo 2 rascacielos, uno aquí en la ciudad de Chicago y otro en la ciudad de Austin, Texas, y también estamos construyendo una factoría para los carros Rivian, que es la competencia de Tesla. Yo trabajo como escritor de especificaciones. Antes de que ocurra una construcción, yo escribo las especificaciones que los arquitectos o los diseñadores deben de utilizar con los códigos de las diferentes ciudades. Y durante este periodo de tiempo ha sido increíblemente ocupado. Y por eso no he podido tener la consistencia con los podcasts. Usualmente trato de adelantarme esta fecha y hago 2 o 3 y los tengo siempre como que guardados, ¿verdad? Para cuando suceda eso, pues tener siempre uno, pero en este periodo de tiempo, por alguna razón u otra, no he podido hacerlo. Pero hoy voy a grabar como 3, mañana voy a grabar como 2 más, así que espero las próximas semanas ya tener la consistencia que ustedes están acostumbrados a ver desde los territorios. Como saben, la semana pasada pues falleció Sabu. Muchos me han preguntado qué yo pienso de él. Jesús Sala hizo un tremendo trabajo hablando de su carrera. Chequense en su podcast. También los chicos de la Trifulca. Lo que yo tengo que decir de Sabu es que literalmente entre el año 1990 al año 1995 no existió un luchador, en mi opinión, que mantuvo el interés en el negocio de la lucha libre en los Estados Unidos como lo hizo Sabu. Desde su debut en las independientes hasta que básicamente pues llegó a ECW y se estableció en ECW, no había un luchador que todo el mundo quería conseguir luchas de él. Me explico. Cuando estabas en el mundo de los tape trading, si tú enviabas la lista a los compañeros con los que intercambiaban, básicamente la primera pregunta que te hacían es ¿qué luchas tú tienes de Sabu? ¿Tú tienes alguna lucha de Sabu? ¿Y cuáles son? Y si tenías lucha de Sabu durante ese tiempo, pues básicamente te abría las puertas a tener cualquier intercambio, mucho más que videos de Japón, mucho más que videos de cualquier otro territorio. Básicamente lo que la gente andaba buscando era luchas de Sabu. Estamos hablando de luchas que él tuvo en el noroeste de Estados Unidos, luchas que tuvo en el área de Michigan con The Lightning Kid. Sí, y creo hasta el principio, ¿verdad? De ECW. Yo creo que ningún luchador acaparó el mercado de tape trading como lo hizo Sabu. Y eso te demuestra lo innovador que fue, lo increíble popular que fue, ¿no? Y el interés que había en verlo, tú sabes. Si tú tenías una lucha de Sabu, eso era oro, te abría puertas, a veces te pedían
si no le estoy mintiendo, tenías una lucha de Sabu, era un tape completo de cualquier federación que tú querías por esa lucha de Sabu, así de grande el interés. Y sus luchas con Terry Funk, en la lucha de Alambre de Púa, sus luchas con Mick Foley, luchas con muchos talentos, ¿verdad? De esa era. En esos primeros 5 años, de ese 90 al 95, pues yo creo que se tiene que decir que fue el draw más grande que existió en el mundo de la lucha libre. Mantuvo las independientes vivas en una época donde la lucha libre estaba pasando por un momento bien difícil. Él fue el que mantuvo todas esas compañías vivas. Y otra vez, el mercado de trade trading se mantuvo gracias a él. Le sucedió como a Junkyard Dog, ¿no? Que tuvo una pequeña ventana donde era el luchador número 1 del mundo. Luego de eso, ¿verdad? Pues debido a su estilo, debido a la manera que luchaba, la manera que, pues, su estilo, ¿no? Básicamente, pues, vinieron las lecciones y básicamente luego de eso, ¿verdad? Pues era bien hit or miss, ¿no? De donde tú decías, bueno, puede ser que vea el Sabu increíble o puede haber el Sabu que está lesionado o el Sabu that he doesn't care, o que se está cuidando por las lecciones. Pero en ese periodo de 5 años, sinceramente, no existió ningún luchador en la industria de la lucha libre en Estados Unidos más importante que Sabu. Y si ustedes pueden conseguir videos de esa época de él, creo que van a darse cuenta, ¿verdad? De cuán innovador fue él para el mundo de la lucha libre y que hizo cosas que no se veían y que llevó las luchas extremas, llevó un montón de cosas, ¿verdad? Que no se veían, las trajo al punto de vista nacional, al punto de que hoy en día, ¿verdad? Pues las aceptamos como normales. Pero en el 91, 92, 93, nadie lo estaba haciendo, simplemente más que Sabu. Su feudo con Taz en ECW fue increíble, un feudo que construyeron por 2 años hasta que finalmente tuvieron la lucha. Su pareja con RVD, como campeones mundiales de ECW en pareja, es una de las mejores parejas que tuvo ECW con el campeonato. Así que esa es mi opinión de Sabu, siempre ha sido así, siempre ha sido ese luchador que básicamente aquellos fanáticos que estaban en el 90, 91, 92, que estaban cansados de lo mismo, que nos mantuvo con ese interés en seguir viendo lucha libre y tratar de conseguir la mayor cantidad de luchas posibles de Sabu que se pudieran. Y si tenía una, pues estaba hecho, porque te abría las puertas a poder intercambiar tapes, ¿verdad? Con diferentes personas. Así que descanse en paz, uno de los grandes innovadores del mundo de la lucha libre y definitivamente un Hall of Famer, un salón de la fama, nada más por esos primeros 5 años de su carrera, al igual que Junkyard Dog, él debería estar ahí. Así que chequen en YouTube, hay muchas luchas de él, de ese periodo de cuando él era, ¿cómo te digo? Cuando era independiente. Y es una pena, ¿verdad? Pues que nunca pudo, cuando finalmente firmó el contrato millonario, el contrato de $1 millón que podía, pues, vivir bien, ¿no? Paul Heyman le hizo la trastada, ¿verdad? Pues de evitar que se fuera a ECW a firmar ese contrato cuando, ¿verdad? Pues a pesar de que le debía mucho dinero en ECW, le había hecho la vida imposible, lo había boicoteado en un par de ocasiones. Finalmente, Sabu tiene la oportunidad de hacer dinero, ¿verdad? Y Paul Heyman, ¿verdad? Pues le hace esa aplastada, ¿verdad? Que pudo haber disfrutado de su recompensa, ¿no? De todos esos años de sacrificio que hizo Sabu durante toda su carrera. Así que esa es mi opinión, ¿verdad? De todo ese asunto. Este tema lo trajo, que vamos a hablar en este podcast, lo trajo un amigo, Manny Vicente, con quien voy a estar haciendo otro podcast dentro reciente. Y me estaba preguntando que si yo había hecho alguno, ¿verdad?, sobre aquellos incidentes entre fanáticos y luchadores que habían ocurrido en el mundo de la lucha libre. Y dije, ¿sabes qué? Ese es un tema bastante chévere, bastante interesante. Así que vamos a analizar algunas historias son bien locas, otras pues ya quizás las hayamos escuchado antes, pero siempre es bueno repasarlas. Vamos a comenzar con Killer Kowalski. Killer Kowalski pues era un luchador
basado en el noroeste de los Estados Unidos. Fue un contendiente por muchos años al campeonato de Bruno Sammartino, también al campeonato, ¿verdad?, de Bob Backlund, de Pedro Morales inclusive, y de muchos otros, y era uno de los luchadores más odiados en el mundo de la lucha libre. Y realmente, ¿verdad?, pues tenía un hit increíble con los fanáticos, especialmente en el área del noroeste de Estados Unidos. Inclusive le tiraban, ¿verdad?, desde botellas hasta orejas de puerco y así por el estilo. En una ocasión, en una cartelera en el área de Boston, él estaba, y vamos a hablar de esa ciudad de Boston, porque la ciudad de Boston como que estaba medio el garete en esos tiempos de los territorios. En esa ciudad de Boston, pues se encontraba luchando y, ¿verdad?, pues la fanaticada pues reaccionó de la manera, ¿verdad?, pues que siempre reaccionan con relación a él, atacándolo y qué sé yo qué. Y él va, ¿verdad?, donde está yendo el camerino, cuando una mujer se le acerca, le dice: yo me alegro tanto que nadie te lastimó. Y él, pues gracias. Y esa misma señora le metió una puñalada en la espalda, lastimándolo, y él tuvo que coger punto de sutura y tuvo que irse al hospital a recibir el punto. Así que esta señora estaba feliz que nadie le había hecho nada, y cuando, ¿verdad?, pues se descuidó Killer Kowalski, ella misma fue la que le metió la puñalada. Y él menciona que después de eso, él siempre iba con escoltas de policía, yendo para el ring y saliendo del ring para evitarse ese tipo de situaciones que habían ocurrido, que ocurrió en esa parte de su carrera. Como saben, Killer Kowalski también es recordado por ser el hombre que entrenó a Triple H, a Chyna y a Perry Saturn, entre otros. Creo que luchó en Puerto Rico para la EONG Promotion. No sé si llegó a luchar para Capitol. Se me olvidó chequear si había un récord de. Otro luchador que también tuvo problemas con la fanaticada fue Roddy Piper. En 1982 era considerado el rudo número 1 en el territorio de Mid-Atlantic, mejor conocido como Jim Crockett Promotion, causando todo tipo de estragos, especialmente con el micrófono, hablando pestes de todo el mundo, hablando barbaridades, cuando un fanático en Raleigh, North Carolina, viene y le metió 3 puñaladas en el que, saliendo él del ring, el fanático se le tira encima, él lo empuja y se vira, ¿verdad? Y menciona a Roddy Piper en su biografía. La primera regla de knife fight es don't take your eyes off the knife. Rompí esa regla, él se paró, pum, y me metió 3 puñaladas y estuvo 1 pulgada de mi corazón. Inclusive el promotor Jim Crockett estaba tan preocupado que eso fue lo que llevó a que Roddy Piper se convirtiera en técnico. Cuando regresó, lo regresaron como luchador técnico para evitar más problemas. Así de caliente le estaba, ¿verdad?, como rudo en ese territorio de Jim Crockett Promotions en ese año 1982. La gran traición del área noroeste vio a Larry Zbyszko traicionar a quien era su maestro, ¿verdad?, Bruno Sammartino, en 1980. Y todos sabemos la historia, un feudo, ¿verdad?, que ha sido mencionado en muchas ocasiones, como un feudo que ha sido repetido en varias ocasiones, incluyendo el famoso, ¿verdad?, pues ángulo de Chiquistar con el Invader, que es basado en ese feudo. Bueno, Larry Zbyszko también, luego de esa traición, fue apuñalado, ¿verdad?, en Albany, Nueva York, luego de esa traición, ¿verdad?, por la fanaticada que lo atacaban. Bobby Heenan, en otra ocasión, en el área de Chicago, estaba en el ring y un loco mano empezó a disparar al ring 3 veces, lastimando a un fanático que estaba allí, y ahí, ¿verdad?, pues la AWA, ¿verdad?, pues tuvo que poner más vigilancia y así por el estilo en el ring. Así que se imaginen, tú estás llevando a tus luchadores al ring cuando de repente alguien empieza a disparar a lo loco y te quiere matar. Eso es un hit de verdad. Hay una historia bastante interesante de Killer Card Club, un luchador que luchó en la Capitol, luchó en Puerto Rico en muchas ocasiones. Mientras estaba en Canadá, él constantemente estaba teniendo sus problemas en las marítimas, en el territorio que hice un podcast que hablaba que era un territorio de temporada, ¿no?, por decirlo así. Y él estaba teniendo problemas con su carro siendo vandalizado. Entonces él dice que no encuentra un tipo que tenía un garaje, ¿verdad?, que tenía un garaje y que no sabía quién era Card Club, no sabía nada de wrestling. Y Card Club le empezó a pagar
para que dejara el carro ahí y él caminar, ¿verdad?, a la arena, o conseguir un taxi y ir al estadio para de esa manera proteger su carro que había sido vandalizado en muchas ocasiones. Bueno, pues una noche este tipo es invitado a la cartelera de lucha, ¿verdad? El tipo que le está guardando el carro a Car Club, y cuando él ve que el tipo que él le está cuidando el carro es un simpatizante nazi, no tan solo esto, sino que usa trampa. Bueno, pues el tipo se sale de la cartelera, va al garaje y destruye el carro de Killer Car Club. Cuando Car Club regresa, el carro está fuera del garaje totalmente destruido. Parece que el tipo que era el dueño del garaje era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y pues no era simpatizante de los nazis y le destruyó completamente el carro. Hay una historia interesante. Terry Funk dice que él tenía dos carros, el carro de la casa y el carro con los que iba a la cartelera, que era un beater, porque constantemente la fanaticada le estaba destruyendo los carros. A Dennis Condrey tenía un Porsche o algo así y también se lo destruyeron en una cartelera. Así que pueden ver, ¿verdad?, pues cómo eran los fanáticos a comparación de hoy en día. Está bien loco de esa historia de Killer Car Club. Dos historias que las que vamos a terminar, que son las más famosas, tienen que ver con Ole Anderson. Ole Anderson, miembro de los Four Horsemen originales, no tan solo eso, pero también fue un gran booker, un gran promotor en el territorio de Georgia, uno de los tipos rudos más importantes de la década de los 70 y se puede decir de los 80, un feudo, ¿verdad?, contra Dusty Rhodes, que es un feudo que es, como dicen los chicos hoy en día, ¿verdad?, cinema, en movie. Bueno, pues él en mayo 24 de 76, o sea, 3 días después de que salga este podcast, pero allá en el año 76, él se encontraba luchando en Greenville Memorial Auditorium, en Greenville, de las Carolinas. Y menciona que él y su compañero Gene Anderson estaban regresando al dressing room cuando estaban tratando de conquistar nuevamente los campeonatos mundiales en pareja frente a Tim Woods y Dino Bravo. Cuando un señor que tenía entre 79 y 82 años, de acuerdo al periódico, llamado Oscar Ramsey, que era un tipo que iba todas las semanas a las carteleras, como era costumbre, como hacía mi abuelo, que iba todas las semanas a las carteleras de lucha, pues este señor iba todas las semanas a las carteleras de lucha. Pues este señor agarró con una de esas cuchillas curviadas, de esas, en inglés dicen Hackbill knife, en el chest y el arm. Dice que Anderson fue llevado al hospital, tuvo que someterse a una cirugía de 4 horas para reparar tendones en su brazo que fueron severamente afectados en el ataque. Dozens of stitches, menciona, ¿verdad?, que en diferentes partes de su cuerpo, en total más de 70 stitches en su cuerpo o puntos de sutura entre sus brazos, sus chest. Dice que tienen que ponerle toallas y todo lo demás para evitar la sangre. Bueno, una cosa increíble. Bueno, pues este macho, Ole Anderson, The Rock, el original, The Rock, en 48 horas con todo y esa cirugía, 70 puntos de sutura, va a televisión, a las grabaciones de televisión en Rally, y sale él siendo entrevistado por Bob Cabro y dice, parece que nothing is going to slow down Ole Anderson, porque esto salió en un periódico y salió en todo. Yo tengo las copias de los periódicos por ahí todo. Él menciona, "You didn't think Ole Anderson was just going to walk away, didn't you? ¿Tú no pensaste que Ole Anderson simplemente iba a desaparecer? Alguien en uno de estos estados se tomó las libertades conmigo. Pienso que estaba un poquito, no estaba satisfecho conmigo y no estaba contento conmigo, pero aquí estoy enseñándole, ¿verdad? Que nada lo iba a parar. 48 horas después, 2 días después, ese macho con 70 puntos de sutura, con una operación, salió en televisión para decir, papi, aquí estoy y no me vas a destruir. Así que pueden tomarse todos los shots que tienen contra mí y no va a suceder nada. Eso, increíble,
increíble el tipo, Ole Anderson. Y esa pues una de las ¿cómo se dice? De los incidentes, ¿verdad? Más famosos. Otro incidente que quizás hemos hablado en el podcast, creo que lo hablé con Jesús Sala una vez, tiene que ver con Junkyard Dog, con el famoso feudo de los Freebirds, que le echaron crema en los ojos y lo dejaron ciego. Y durante ese tiempo, ¿verdad? Pues Junkyard Dog pues acababa de tener una nena y pobrecito Junkyard Dog no sabía si iba a quedarse ciego para siempre y no iba a poder ver a su hija. La gente estaba tan apenada que empezaron a recolectar dinero para Junkyard Dog, porque bendito, ¿cómo se iba a mantener en la lucha? Bueno, pues llega Junkyard Dog a una cartelera todavía ciegos, lo sientan en la esquina y vienen los Freebirds a luchar, ¿verdad? Y viene un fanático y le dice, no te preocupes, papi, Junkyard, I got it. Y saca una pistola y iba a dispararle a los Freebirds. Y Junkyard Dog estaba ahí, bueno, rompo el kayfabe y ataco al fanático y decirle dispararlo o me quedo ciego y que le peguen un par de tiros a los Freebirds, ¿no? Pues gracias a Dios la seguridad pudo verlo y detener al luchador y Junkyard decir, no te preocupes, guárdala, yo me encargo de ellos en el ring y calmar la situación. Pero se imaginan ese revolú, esa mentalidad que tuvo que tener, ¿verdad? Junkyard Dog durante ese tiempo. Y estoy seguro que en Puerto Rico pasó en muchas ocasiones. Y sería interesante, ¿verdad?, escuchar a las leyendas de Puerto Rico, hablar de algunos de esos incidentes. Pero vamos a terminar con una que tiene que ver con alguien de Puerto Rico y tiene que ver con fanaticada de Puerto Rico y los extremos en que la gente, ¿verdad?, especialmente de nuestro país, de Puerto Rico, quería proteger a su campeón. Y estamos hablando acerca de Pedro Morales. Algo que identificó el reinado de Pedro Morales como campeón mundial de la World Wide Wrestling Federation fue la fanaticada. Fue una fanaticada totalmente diferente a la fanaticada que iba a ver a Bruno. Fue una fanaticada totalmente diferente a la que iba a ver a Bob Backlund o Superstar Billy Graham. Básicamente terminaba casi siempre con un motín o pasaba algo, y por eso es que Pedro Morales tenía que siempre ganar o tenía que buscar la manera, ¿verdad?, de que si perdía, pues tenía que perder de una manera que la gente ni se diera cuenta para evitar los motines, porque eran constantemente algo que sucedía durante el reinado de Pedro Morales. Bueno, pues en una de esas ocasiones, mayo 15 del año 71, hace que 50 y pico de años, la semana pasada, Pedro Morales se encontraba luchando contra Blackjack Mulligan. ¿Quién es Blackjack Mulligan? Bueno, pues el papá de Barry Windham, es el suegro de Mike Rotundo, es el abuelo de Bray Wyatt y es el... Ay, se me olvidó el nombre del otro, el de Wyatt Six, es el abuelo también de él. Cuando Blackjack Mulligan se está retirando del ring, un fanático que dice la noticia, pesaba 140 libras, de la isla de Puerto Rico, entra y stabs o le apuñala a Blackjack Mulligan de tal manera que el hombre requiere 100 puntos de sutura. Y esto escaló, ¿verdad?, a que uno de esos fanáticos hispanos puertorriqueños, ofendido por la manera de Mulligan contra su Pedro, brincó y atacó al luchador. No tan solamente eso, pero el tipo venía premeditadamente a matar a Blackjack Mulligan, porque él contaminó el cuchillo para que cuando se cortara la herida no sanara y Blackjack Mulligan se muriera. Así tanto era el odio que le tenían a Blackjack Mulligan por los ataques que le hacía a Pedro Morales. Pero, como sabemos, pues Blackjack Mulligan, gracias a Dios, pudo ser atendido y pudo ser llevado al hospital, pudo recuperarse y continuar su carrera, siendo, ¿verdad?, pues una figura respetada en la industria. Pero la policía entró, se formó un motín en Boston Garden, inclusive no pudieron ir al Boston Garden por un par de meses en lo que se apaciguaba la agua. Y esa no fue la única ocasión en que pasó esto con Pedro. Como mencionamos, el reinado de Pedro se caracterizó por motines, por peleas entre los fanáticos, ¿verdad?, que no estaban contentos cómo atacaban a Pedro Morales. Y esto fue lo que llevó, entre otras cosas, a que Vince McMahon padre, ¿verdad?, pues se cansara de los motines
Y ahora con Bruno Sammartino le dijeron, papi, regresa, necesito que regreses y te doy todo lo que tú quieras, pero yo necesito apaciguar la agua, ¿verdad? Pues del tipo de fanaticada que estamos teniendo. Y eso llevó, ¿verdad? Pues que Pedro Morales pues eventualmente perdiera el título, porque era una situación que ocurría constantemente, tanto en Nueva York como en Boston, como en Pittsburgh. Los fanáticos puertorriqueños veían a Pedro en problemas y querían meterse y querían meterle la mano a cualquier rudo que fuera. Inclusive por eso fue cuando Pedro perdió el título mundial de la World Wrestling Federation, no lo anunciaron a través, se acabó la lucha y se acabó la lucha. No dijeron que Stan Stasiak había ganado porque tenían miedo de que se formara un motín. Así que lo que hicieron fue que, ok, Stan Stasiak, ni le dieron el título ahí, vete al camerino, disfruta. Y lo anunciaron después como que Stan Stasiak había ganado el campeonato mundial de la World Wrestling Federation. Así que esas son algunas de las historias locas de la era de los territorios donde los fanáticos se creían realmente la película, ¿verdad? Y donde pues básicamente, ¿verdad? Pues formaban motines y se morían y vivían de acuerdo con los héroes que tenían en aquel tiempo. Así que este es el podcast de esta semana. Nuevamente les pido mil disculpas, ¿verdad? Por no tener un podcast la semana que viene, pero esta semana ya tenemos y la semana que viene ya grabé. El momento que ustedes ven esto, ya yo grabé los otros dos, así que por las próximas 2 semanas por lo menos vamos a tener podcast desde los territorios. Muchas gracias a todos. Apoyen a los chicos que están creando algunas cosas, los chicos de Trifulca. Jesús Sala está dando un par de jonrones bastante chéveres, que están haciendo buen trabajo, ¿verdad? Y son panas del podcast. Gracias a todos los que disfrutaron, ¿verdad? Del podcast con Rick Gómez, su regreso el pasado domingo, que tuvimos Tonight in the Main Event. Y este domingo, pues tendremos nada más y nada menos que al gran Daniel Portela, que va a estar hablando con nosotros acerca de The Final Four in Your House, Final Four, hablando acerca de la WWF del año 1997. Mientras tanto, agradecido siempre por el apoyo a este podcast y se despide como siempre diciendo, sayonara, amigos.